Te doy la bienvenida a Lo que nadie me contó del alcohol. Mi nombre es Aitana y en este podcast quiero ayudar a visibilizar la enfermedad del alcoholismo partiendo de mi experiencia como hija de una persona alcohólica. Quiero que reflexionemos juntos sobre el mundo del alcohol y todas las consecuencias que conlleva. Si te interesa este tema o pasas por algo parecido, te invito a que te quedes aquí conmigo y a que visites mi blog, loquenadiemecontodelalcohol.es. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Lo que nadie me contó del alcohol. En el episodio de hoy quiero reflexionar acerca de una cuestión que creo que es muy importante, sobre todo si eres familiar o hijo de una persona alcohólica, y es que tenemos la obligación de permanecer a su lado, pese a lo que pase, pese a las consecuencias de que beba, pese a que no nos guste, tenemos la obligación de estar ahí porque está enfermo y es nuestro padre o nuestra madre. Os voy a contar por qué he querido hablar de este tema aquí en el podcast y también creo que quiero lanzar un mensaje que si nunca has acudido a ningún grupo de apoyo, ni has hablado con nadie sobre esto, ni a lo mejor trabajas con una psicóloga, pues a lo mejor nunca lo has escuchado y creo que es necesario que lo hagas. Luego es verdad que ya la práctica es más difícil, pero ya que tengas el mensaje, pues a lo mejor hace que poco a poco se vaya clavando aquí en la cabeza, que nos lo clavemos a fuego para que intentemos actuar conforme a ello. Como siempre, si te interesa este tema, te invito a que te quedes aquí conmigo. Y si te gusta este podcast, si crees que hace una buena labor, pues yo te pido que lo compartas con alguna persona a la que creas que le puede venir bien o a que lo valores en la plataforma desde la cual lo estás escuchando. Todo esto hace que el podcast llegue a personas que quizá lo necesiten, que está llegando, entra gente al grupo o hay personas que me escriben que a lo mejor llevan años viviendo esta situación como un tema tabú. Ya sabemos que el alcoholismo es una enfermedad que lleva muchos prejuicios y muchas ideas asociadas, ¿no? Que como sentimos que, por ejemplo, mi madre, que solo bebía vino y cerveza, que es algo que te vas a cualquier bar un sábado al mediodía, por ejemplo, o a un restaurante y está en la mayoría de las mesas. Entonces, claro, si algo que tenemos tan en el día a día y que está tan normalizado, ¿cómo puede ser que dé tantos problemas? Y esto nos hace que nos callemos, que la mochila cada vez pese más y que se vayan creando consecuencias que luego pues hay que trabajar mucho. Y esto nos pasa tanto a familiares como a personas alcohólicas. Así que recursos como este o otros recursos que existen o que profesionales alcen la voz hablando de esto, pues yo creo que son beneficiosos y por mi parte estamos creando una bonita comunidad que al final pues intercambiamos consejos, recursos, materiales y es algo bonito, ¿no? Es algo que yo siempre pienso que la Aitana del pasado pues es lo que buscaba y le hubiera encantado encontrarse con algo así porque al menos se hubiera sentido un poco menos sola. Así que muchísimas gracias a toda la gente que estéis haciendo esto posible. Pues como anunciaba al principio del episodio, hoy quiero reflexionar acerca de si tenemos la obligación de cuidar de nuestro familiar alcohólico. Familiar ya sea madre, padre, hermano, tío. Incluso la reflexión que voy a hacer también es válida si eres amigo o conocido. Es verdad que en el ámbito legal sí que importa la figura que seas, no es lo mismo que seas un hijo a que seas un amigo, pero yo no quiero ir por la parte legal. Lo voy a contar por si hay personas que lo desconocen, pero no me quiero ir por ahí, ¿vale? Me quiero ir por la parte de esa creencia, esa obligación, esa responsabilidad que sentimos de tener que cuidarles, ya sea porque están enfermos, porque parecen más débiles, se van haciendo mayores, están solos e incluso porque ellos nos lo suelen reclamar, ¿no? Apoyándose en estas cosas o en más, pues te suelen exigir que tienes que cuidarles. He querido traer el tema aquí al podcast porque en los últimos meses me han escrito 2, 3 personas que las historias serán bastante similares. Son hijos de personas alcohólicas, hijos de adultos, que me contaban que debido a todas las circunstancias que habían tenido en casa, que ya os podéis imaginar, ¿no? Pues maltrato físico, psicológico, además la mayoría desde pequeños, pues habían decidido tomar distancia de su progenitor alcohólico, progenitor que parece que a día de hoy sigue consumiendo. Y entonces, en estos casos me decían que se estaban encontrando ahora con la situación en que el progenitor les estaba exigiendo que tenían que cuidar de él.
Una de ellas me decía que, claro, que no, que habían decidido tomar distancia por algo y que se estaban encontrando ahora con que les estaba exigiendo, porque yo te traje al mundo, yo te alimentaba de pequeño, te cuidaba, tienes la obligación de cuidar. Me decía esta persona que, claro, que ahora pues se verá más vulnerable, se está quedando solo por las circunstancias, se va haciendo mayor. Y me llegaba a preguntar si tenía la obligación de estar ahí. Porque, claro, me decía que habían tomado distancia por algo y que no querían, porque no había cambiado la situación y que se convertía en un monstruo y que no querían, que si tenían la obligación de tener que cuidar de su madre o de su padre. La otra persona que le pedí permiso para contar esto, para que veamos hasta el punto en que llegamos, me dice que lleva como casi 17 años sin saber de su progenitor, que decidió tomar distancia por todo lo que os decía y que ha sabido de él porque le han llamado del hospital. Por lo visto, pues esta persona se cayó estando bebida y como teléfono de contacto dio el teléfono de esta persona, de su hijo, de su hija. Y claro, me decía, yo a la persona que me llamó, ¿no? Y que me contó la situación, como, oye, mira, está aquí tu progenitor, tal, dice que le dijo, pues, oye, mira, lo siento, pero no tengo relación con este señor, esta señora desde hace años. Llama a servicios sociales o al recurso que tengáis, que yo no voy a hacerme cargo. Y la mujer que estaba al otro lado del teléfono, pues por lo visto hizo un comentario que no era muy afortunado. Y me contaba la persona que me escribía que, claro, que joe, que bueno, que no le dio más importancia, pero que si tuviera la ocasión de sentarse con esa mujer y explicarle todo lo que le había hecho su progenitor, pues que claro, esta mujer seguramente lo iba a entender. Pero que de primeras esta mujer lo que estaba creyendo es como, fíjate, un hijo, una hija que está abandonando a su madre o a su padre, ¿no? Y que se había sentido un poco juzgado en ese momento y que a él no le parecía justo y que creía que no había que hacer juicios de valor porque no se conocía la situación. Pero claro, vivimos en una sociedad, hay unas creencias, unas tradiciones en las que parece que la familia lo vale todo, ¿no? Parece que el lazo de sangre es lo que tiene más valor y que para que tú te alejes de un familiar te tiene que hacer algo como muy, muy grave, ¿no? Y que sea algo como muy grave para todos. O sea, no vale que sea algo subjetivo que una persona considere que es grave y otra pueda considerar que no. No, parece que tiene que ser algo como que todo el mundo tenga en su cabeza, vale, esto está muy mal hecho. Y esto, claro, a ver, si no has acudido a grupos de terapia, si no haces tu terapia propia, bueno, grupos de apoyo, perdona, si no haces terapia, si no trabajas con una psicóloga, psicólogo, si no lees sobre el tema de las adicciones o la codependencia, tú puedes llegar a creer todo esto. Al final, porque es lo que nos educan, ¿no? En que la familia es la familia y que hay que cuidarla. Puedes llegar a creer todo esto. Cuando ya trabajas en ti, en la codependencia, en saber más cosas del alcoholismo, pues debes llegar a un punto en el que tengas que decir, no, me doy yo más importancia. Porque claro, de verdad sé que esto, la teoría es fácil, sé que luego la práctica es más difícil y yo consejos vendo que para mí no tengo, pero cuando ya trabajamos en nosotros mismos es cuando empiezas a marcar límites. Y empiezas a marcar límites pese a todo, ¿no? El decir, mira, no, esto no está siendo sano, no me está haciendo bien, tú estás decidiendo beber, es tu vida, tú eliges lo que quieres hacer con ella, pero claro, yo no tengo por qué asumir las consecuencias y no tengo por qué estar ahí, ¿no? O sea, solo debes estar ahí si tú quieres estarlo y si eres consciente de que esto va a acarrear una serie de consecuencias que en muchos casos pueden ser muy complicadas, ¿no? Y te pueden dejar heridas, pues que hay que trabajar, pero el que no nos sintamos la obligación de cuidar de ellos. Yo ya he contado en alguna ocasión de que me encontré con una situación así, en la que, bueno, por todo lo que se dio, ¿no? Todo lo que ocurrió, pues decidir tomar distancia a un familiar. Y yo me encontré con personas a mi alrededor, personas que me quieren, que me decían que no estaba bien lo que yo estaba haciendo. No digas eso, es tu familiar, hombre, no, ¿cómo vas a hacer eso? Claro, yo me sentía juzgada y me sentía fatal y me enfadé porque era como, joe, sí, es mi familiar, pero yo también soy su familiar. ¿Por qué a mí sí se me está exigiendo que tengo que aguantar una hostia, volver, otra hostia, volver? Y a esa persona no se le está exigiendo que deje de hacerme daño, que ya llega un punto en el que las consecuencias podrían haber sido muy graves. Entonces, ¿por qué a mí sí y a esta otra persona no? Pues a ver, yo creo que esto es porque a la otra persona la ven como más vulnerable,
ya sea porque hay una adicción, ya sea porque la ven más débil, porque ven que los comportamientos que tienen pues no está muy bien, pero claro, no es justo. Si sois familiar o si tenéis estas circunstancias, yo siempre os digo que por favor y os pido que no juzguéis, ¿vale? Que no deis las cosas ni exijáis a nadie que esté donde no quiere estar. Porque claro, yo en ese momento ya estaba muy enfadada y estaba en una situación en la que ya había dado varias oportunidades y efectivamente ya era demasiado. Pero claro, si me pillas en otro momento o si yo, que soy una persona que siempre tiendo más a hacer introspección, ¿no? Y a primero pensar qué puedo estar haciendo yo mal, me pillas en ese momento y claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor tengo que volver a la rueda y vuelvo a llevarme otra hostia en la rueda y al final la que sale perjudicada soy yo. Entonces, por favor, no exijáis que nadie esté ahí y vosotros mismos no os obliguéis a estarlo. Si queréis estar ahí, perfecto, de verdad, buscad ayuda porque va a ser difícil y ser consciente y informaros muy bien de la enfermedad, de la codependencia, para que juguéis con todas las cartas, pero si no queréis estar ahí por la razón que sea, no lo estéis, porque al final esto es muy complicado, luego pasa la vida y decimos, ¿qué he hecho con mi vida? O sea, me he dedicado todos estos años a vivir en torno a esta persona, de esta enfermedad, y lo que digo siempre, esa persona tiene la responsabilidad, sí, es una persona enferma. Y vale, el alcoholismo es una enfermedad y luego hay muchos factores que van en contra, ¿no? Pero al final la responsabilidad o no de beber, el poder asumir que tienes una enfermedad y tomar medidas, lo tiene esa persona, no tú. Tú tienes la responsabilidad de que cuando eres consciente hasta el punto en que te está afectando todo esto, tienes la responsabilidad de cuidarte tú, pero no puedes elegir si esa persona va a beber o no, que muchas veces también cuidamos pensando que vamos a ayudar a que deje de beber, porque yo lo hacía, yo ya os he contado que cuando mi madre no bebía, yo intentaba no salir casi de casa, o sea, lo mínimo imprescindible, porque creía que si estaba ahí mi madre no iba a beber. ¿Qué pasaba? Que mi madre de unas y de otras volvía a beber. Entonces, daba igual que yo estuviera ahí presente, daba igual que yo pusiera las cosas fáciles, daba absolutamente igual. Al final, ella tenía el poder. Que sí, que aquí podemos de verdad meternos en que no es tan fácil. Sí, ok, estoy de acuerdo. Y hay muchos factores al final ambientales, económicos, relacionales que influyen en que esa persona, ¿no? Pues tenga más fuerza de voluntad, menos fuerza de voluntad, sea capaz de reconocer su problema y acudir a un grupo o a terapia o no sea capaz de hacerlo. Perfecto. Pero aún así, ella tiene el poder de seguir consumiendo, no, cosa que nosotros no. De verdad sé que esto, la teoría es fácil, sé que luego la práctica es mucho más complicada y ya habría que ver caso por caso. Y también es verdad que cuando personas al final que como yo lo hemos vivido desde pequeños, a mí mi madre me culpaba de beber, me culpó de un incendio que hubo en casa, me culpaba de un aborto que había tenido. Y claro, son cosas que yo cuando he sido más adulta y he trabajado en ello, sé que no es así. Pero cuando tú eres pequeña y desde pequeña lo estás escuchando, pues al final se te va metiendo en la cabeza y llegas a dudarlo. Hace años escribí una entrada en el blog que, bueno, yo he contado que escribía diarios y escribí una entrada en la que compartía una fotografía de un diario en la que yo me preguntaba si era la culpable de que mi madre bebiera. En la entrada del blog donde suba este episodio os la voy a compartir para que la veáis. No sé qué edad tenía, no lo recuerdo ahora, lo miraré en la entrada que seguro que lo pone, pero yo me llegaba a plantear si era la culpable. Y claro, en ese momento no tenía ni las herramientas ni los recursos para poder plantearme que no era así. ¿Que algo probablemente me decía que no era así? Sí, pero claro, si desde pequeña te lo están metiendo en la cabeza porque tú naciste, yo no quería que hubieras nacido, porque, claro, es muy difícil de verdad desligarse de eso. Es muy, muy difícil. Y eso al final nos lleva a que esa persona nos dé pena y sintamos que tenemos que estar ahí. Yo me iba a haber ido de casa pues justo el mes que mi madre falleció, pero el irme de casa era un tema que llevaba bastante tiempo retrasándolo porque me moría de pena de pensar que mi madre se quedaba sola. Porque al final cuando estaba bien, para mí era la mejor persona del mundo, ella había estado en mi vida, ¿no? Pues al final mi padre había estado un poco más ausente, entonces ella sí que había estado ahí. Y yo sentía que cómo le iba a dejar sola, ¿no? Y que la cosa iba a ir a peor y que en cualquier momento me podía encontrar pues otra situación que no quería. Incluso era consciente de que me iba a ir de casa y probablemente tanto mi cabeza como mi cuerpo vivieran más en casa de mi madre que en mi propia casa. Pero llegó un punto en el que necesitaba ya tener mi espacio y vivir mi vida.
porque sentí de verdad que durante muchísimos años no estaba haciendo lo que yo quería. Al final todo mi estado de ánimo, yo podía estar muy contenta porque había sacado muy buena nota, por ejemplo, en un examen, que llegaba a mi casa y la situación estaba complicada y ya daba igual. Yo a lo mejor ya quería morirme, ¿no? Y me metía en la cama y no quería salir de la cama. Entonces, claro, esto cuando ya lo ves con distancia es muy duro y joder, qué injusto, ¿no? Qué injusto que tengamos que pasar por estas situaciones. Por eso, de verdad, sé que la teoría es fácil, sé que la práctica no. La teoría al final se aprende sobre todo pues haciendo terapia, acudiendo a grupos, leyendo sobre el tema, que yo siempre os recomiendo por favor que busquéis ayuda. Luego la práctica pues irá viniendo conforme vayas aprendiendo y vayas trabajando en ti, pues irás haciendo cosas, poniendo límites que a lo mejor ni te imaginabas que podías llegar a poner. Así que yo desde aquí, por favor, lanzo el mensaje de que no os sintáis con la obligación de cuidar de ellos. No he dicho lo de la parte legal, ahora lo cuento, pero no os sintáis con la obligación de cuidar de ellos, ¿vale? Permaneced al lado si queréis, si sois conscientes de todo lo que supone. También podéis permanecer al lado, pero marcando ciertos límites, porque también es posible, hay que trabajar mucho, pero también es posible. Lo que os decía de la parte legal, no sé si lo conocéis, pero al menos en España, si un padre se encuentra en una situación de vulnerabilidad, podría reclamar que sus hijos les tengan que cuidar. Supongo que no será cuidar en el hecho de que tengas que llevártelo a tu casa, pero sí con una pensión. Claro, esto entiendo que no será tan fácil, que al final pues llevará unos trámites, una investigación, no sé muy bien cómo irá, ¿no? Tendrá que empezar con una demanda, pero que sepáis que existe, ¿vale? Que a mí no me parece justo porque, por ejemplo, en mi casa había problemas de dinero porque las cosas no se hacían bien. Y claro, que a lo mejor, o sea, yo pensar que me pudieran haber reclamado legalmente el que yo tuviera que yo ya aportaba en casa, yo aportaba y compraba muchas cosas y tal. Pero claro, que a lo mejor yo me hubiera ido y mi madre me hubiera podido legalmente pedir que tenía que aportar un dinero, claro, me parecería muy injusto, ¿no? Y más sabiendo que es no porque de repente lo estés pasando mal, o, no, al final sabiendo que hay una enfermedad que ha llevado una serie de cosas que has hecho conmigo, no buenas. Entonces, claro, qué injusto, porque si las cosas son de otra forma, vale, pero si no se están haciendo bien porque ahí hay una enfermedad, una adicción, pues joder, a mí por lo menos no me parece bien. Pero bueno, que sepáis que esta figura en España existe. No sé mucho más, no conozco tampoco casos que se hayan llevado a la práctica. La verdad me gustaría, voy a indagar, aunque en su momento estuve mirando y no vi nada, pero voy a mirar a ver si encontrar algún testimonio o no sé, algo que alguna persona que pueda hablar de que lo ha solicitado o lo conoce, porque creo que podría ser bastante interesante. Bueno, no quiero extenderme más, solo quería lanzar este mensaje que me parece importante. Por favor, pedid ayuda. Al final estas situaciones son complicadas y luego nos dejan heridas que en muchos casos son muy difíciles de cerrar o consecuencias que hay que trabajar mucho. Así que hagas lo que hagas, busca ayuda, date un poco de prioridad porque eres lo más importante y porque al final vida solo hay una. Bueno, habrá personas que me digan que no, pero por ahora que sepamos solamente hay una vida y al final muchas veces no la vivimos por estar viviendo una vida que no nos corresponde. Ya está. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo muy fuerte.